Bueno, muy bien, vamos a empezar entonces a introducirnos ya con lo que tiene que ver con los usos y la preparación de las esencias florales. Entonces, en primer lugar, digamos, recordar un poquito esto que habíamos comentado en su momento, de que las flores de Bach, o la terapia con flores de Bach, o terapia floral, como la conocemos, es una terapia alternativa o complementaria. A nosotros nos gusta hablar más de terapia complementaria porque tiene que ver con el uso específico, muchas veces que tienen las esencias florales de acompañamiento de otro tipo de terapias. Habíamos dicho que no solo van a acompañar y a potenciar terapias, digamos, hermanas desde el punto de vista de compartir un paradigma que tiene que ver con esta noción de terapias complementarias, sino que además también pueden potenciar y colaborar con tratamiento de tipo alopático. No hay una interferencia en ese punto entre lo que tiene que ver con lo que sería una terapia complementaria y una de las terapias convencionales. Por eso el término de complementario nos parece adecuado porque describe muy bien la acción que pueden tener las esencias florales acompañando otro tipo de tratamientos en los que en principio aparentemente pueden estar enfrentados por ser con metodologías diferentes, ¿sí? La cuestión es que las esencias florales trabajan en un plano o sobre un proceso que es distinto al de la alopatía, pero que se puede complementar. Imagínense una persona, un paciente médico, ¿no? Que va por o sea, hacerse una intervención, una cirugía, o tiene que iniciar un tratamiento que va a llevar un tiempo, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, un tratamiento oncológico. Imagínense si a esa persona podemos tratarla con esencias florales para que tenga más confianza en que las cosas van a salir bien, que tenga más energía para poder afrontar todo el desgaste que implica, el desgaste psicológico, emocional, que implica someterse a un proceso de ese tipo, no solo un desgaste físico. Si la persona va más preparada, más predispuesta, más confiada, es muy probable que los resultados sean diferentes. Y esto lo plantea Bach muchas veces cuando dice, dos personas pueden tener la misma enfermedad, los mismos síntomas, e incluso se le puede haber indicado el mismo tratamiento. Pero cómo va a responder cada persona a ese proceso y a esa enfermedad es algo muy particular y que tiene que ver mucho con su propia naturaleza. Y ahí puede estar la diferencia entre la vida y la muerte, es decir, que haya personas que puedan sobrevivir a un tratamiento y otras personas que no puedan hacerlo. Bueno, ¿con qué tendrá que ver eso? Con el estado anímico, emocional, la fortaleza interior, etcétera, ¿no? Eh, con lo cual esto es importante destacarlo y remarcarlo porque ahí podemos ver cómo las esencias florales pueden ayudar a las personas a afrontar distintas situaciones. Imagínense en el caso de una embarazada, ¿no? Que tiene que ir a dar a luz, que va a ir a una clínica, un hospital, que está en esos momentos en que el bebé va a nacer en cualquier instante. Entonces, toda la situación emocional, psicológica, todos los miedos que se disparan en ese momento particular, pueden ser menguados, aminorados, trabajados, contenidos, equilibrados con una terapia floral. ¿Para qué? Para que la persona llegue, a la madre llegue a ese momento en otro estado, ¿no? No digamos de relajación absoluta, porque creo que es imposible en una situación así, pero sí por lo menos estar confiada, estar un poco más tranquila, y eso ayuda mucho a que el proceso se desarrolle de otra manera, el proceso de parto, digo. Con lo cual ahí vemos que las esencias florales no necesariamente se plantean como una alternativa a otros tratamientos, sino como complementos favorables para cualquier situación de la vida. ¿Qué es la terapia floral? Es ese proceso en el que vamos haciendo conscientes los estados emocionales o mentales negativos o limitantes. A mí me gusta más hablar por ahí de estados limitantes, porque negativo y positivo es una simplificación que el propio Bach la relativiza, ¿no? Porque dice, bueno, hay situaciones o emociones que en un momento de la vida pueden ser negativas o percibidas como negativas, pero en otro momento como positivas.
Un ejemplo sencillo es el enojo. Por ejemplo, uno puede pensar que el enojo es malo porque hay una construcción, ¿no?, de mala prensa alrededor del enojo, pero muchas veces el enojo a personas que le cuesta poner límites o que son abordadas o desbordadas por otras personas con personalidades más fuertes, muchas veces el enojo es la manera que tienen de poder poner un límite y resguardar eh, su propia condición en la vida y el desarrollo de su propio proceso evolutivo, sin interferencias. Y entonces, depende de dónde uno esté posicionado o en qué momento, va a interpretar que el enojo puede ser negativo o positivo. Con lo cual, hablar de emociones negativas muchas veces nos lleva a considerar que hay emociones que son solo negativas y emociones que son solo positivas. Y eso tiene mucho más que ver con el momento, con quién lo experimenta, en qué situación, etcétera. Así que por lo tanto decimos que la terapia floral consiste en hacer conscientes esos estados emocionales o mentales limitantes, para no decir negativos, y desarrollar la virtud opuesta. En el momento en que yo puedo comprender o sentir o percibir que estoy haciendo las cosas de una manera que termina siendo negativa para mí misma, para mí mismo o para otros, es donde puedo comprender que podría hacer las cosas de otra forma. ¿Sí? Pero mientras yo no perciba esto, lo limitante de mi accionar, es muy difícil que pueda producir un cambio. Y voy a seguir, digamos, enganchado en el mismo mecanismo que hace que las cosas que hago sean vividas como la forma correcta. Cuando uno toma las esencias florales, muchas veces lo que ocurre es que nos hacemos conscientes de que hay acciones, actitudes que tomamos que no nos hacen bien y les hacen bien a los demás. Y ahí, solo ahí es donde podemos hacer algo para cambiarlo. Bien, lo que vamos a trabajar siempre son con las emociones limitantes del aquí y ahora, ¿sí? Partimos desde ese lugar. Cuando la persona nos viene a ver, el consultante nos solicita un turno, una consulta, nosotros vamos a ver qué le está pasando en este momento a la persona. Y vamos a partir desde ahí, de lo que hoy le está ocurriendo, de lo que hoy percibe, de lo que hoy siente. Esa va a ser nuestra guía primaria. Eh, Después de ahí, obviamente que hay ramificaciones que nos pueden llevar a distintas situaciones durante el proceso, pero siempre lo importante va a ser lo que la persona esté sintiendo en este momento. Porque no se trata tanto de rebuscar hacia atrás, sino de plantear de hoy para adelante. ¿Sí? O sea, Bach decía algo que es muy interesante y tenía que ver con lo que hemos vivido, nuestra alma lo ha registrado como proceso, ha hecho su aprendizaje, la vivencia está. Puede que todavía falte hacer consciente de algunas cuestiones, pero lo que se vivió y esa experiencia tuvo un sentido. Con lo cual, más que mirar hacia atrás, la cuestión es cómo está hoy la persona, qué necesita hoy, qué es lo que ha registrado hoy, porque está haciendo su movimiento evolutivo. Entonces, a veces detenerse demasiado en el pasado puede estancar el proceso. Entonces él dice, partamos de las emociones conscientes del aquí y ahora. O sea, la persona va a llegar y nos va a contar qué es lo que le está pasando ahora según su percepción. Que no significa que eso sea el problema de fondo, ni mucho menos, pero de algún lado tenemos que partir para orientarnos. Entonces, siempre vamos a tomar como referencia las emociones del momento presente.